tengo, no sé si la fortuna o el honor de tener un padre muy buen amigo, muy buen consejero, que nos apoya, aliado de todas sus hijas y respetuoso de todas y cada una de nuestras decisiones, y un abuelo aparte consentidor, dicharachero, juguetón. Y un violador y un acosador. En noviembre del 2020, la política nacional se cimbró cuando Félix Salgado Macedonio, entonces aspirante a la candidatura de Guerrero por Morena, fue acusado en al menos 5 ocasiones de abusar y acosar sexualmente a mujeres desde 1998. Es un asunto partidista, producto de la temporada. Las protestas contra Salgado Macedonio se unieron al grito de un violador no será gobernador por parte de feministas, activistas y periodistas de todo el país. En marzo de 2021, Félix Salgado fue retirado de la contienda no por estas graves acusaciones, sino porque el INE determinó que había falta de transparencia en sus gastos de precampaña. Eso, para mí, es un atentado a la democracia. En su lugar, el 2 de mayo, la hija de Salgado Macedonio, Evelyn, solicitó ser la candidata de Morena, una petición que se le cumpliría días más tarde, ganando a competidoras con mayor trayectoria política como lo son Néstora Salgado o María de la Luz Núñez. Desde entonces, su padre la acompañó en todos los actos de campaña e incluso mostró su apoyo a través de redes sociales. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que estoy muy orgullosa, que me siento muy orgullosa y que quiero agradecer a un gran hombre, a un luchador social, nuestro toro sin cerca. Abogada de profesión y exdelegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco, Salgado es la primera mujer que gobernará Guerrero. Pero con sus antecedentes familiares, ¿eso es verdaderamente una buena noticia? Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Mauricio platicó con Gustavo Sánchez, periodista de Guerrero y director del canal de noticias Doppio, para entender mejor este tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. ¿Quién es Félix Salgado y por qué ha sido un elemento tan importante para Andrés Manuel López Obrador en Guerrero? Pues en Guerrero, Félix Salgado Macedonio es visto como un luchador social, así lo tengo que decir, porque así me lo han dicho personas que están cerca de su campaña y que, por cierto, pues están contentos ahora con el triunfo de su hija Evelyn Salgado. Lo ven como un luchador social porque lleva muchísimos años, si no es que 30 años, yo creo, dedicados a la política, en una carrera pues que ha estado llena de polémicas, llena de arrebatos, ¿no? Incluso el apodo que tiene, le dicen el toro sin cerca, pues tiene que ver mucho con cómo se ha guiado o cómo ha hecho su carrera política, pues de una forma temperamental, ¿no? Una forma de hacer política en Guerrero que se le ha reconocido de esta forma porque tiene discursos muy incendiarios, ¿no? Ha dicho cuando fue senador, bueno, sigue siendo senador, ha dicho desde el Senado que ha amagado con desaparecer la corte. A los del INE recordarás cómo dijo, vamos a dar las direcciones de los consejeros del INE, ¿no? Ya después por ahí recibió, supongo, alguna llamada y dijo, no, pues que siempre no, yo ni quiero ir a sus casas, ¿no? Entonces es un político pues muy temperamental que comenzó literalmente cargando costales, por así decirlo, porque no querían validar su diputación. Estoy hablando del 88. Él, de hecho, dicen que Salinas le puso ese apodo del diputado Costales, porque literalmente cargó costales con votos que él aseguraba eran suyos. Y pues ciertamente eran suyos, tan eran suyos que efectivamente entró a la Cámara de Diputados, ¿no? Entró pues reconocido. En ese entonces era, si no me equivoco, el Frente Cardenista el que lo postuló e hizo una trayectoria donde ya, para resumirlo, estuvo en el PRD, el PARM, el PCD, el PMS, pero realmente el PRD
fue su trampolín en su momento. De hecho, no es la primera vez que intenta llegar a la gubernatura. Ya lo había hecho e incluso la cercanía con López Obrador se remonta a una vez en la que pues perdió la gubernatura, pero él acusó fraude por parte de René Juárez Cisneros y López Obrador le tomó protesta por los 1999 como gobernador moral. Desde entonces viene su cercanía porque realmente son personajes que se parecen mucho, independientemente de que pues al que ha apoyado, por supuesto, más es a López Obrador. Félix Salgado siempre ha traído esa playera independientemente de los partidos que apoye, siempre ha sido López Obradorista y lo ha defendido como nadie, como nadie. Y ahora sí que, como dice el presidente, amor con amor se paga, y la candidatura era de él, era para él, se la quitaron y siguió siendo de él. Entonces, bueno, pues ahí está la historia que se escribió para el estado, que a final de cuentas pues va a tener una gobernadora que es la hija de este político. Entonces, pues a final de cuentas creo que no perdió Félix Salgado con esta pues decisión del INE y que ratifica el Tribunal Electoral en cuanto a quitarle la candidatura, porque a final de cuentas pues gobernará de alguna manera el estado, aunque no se quiera decir, ¿no? Porque su hija dice que él no va a tener ningún cargo, dicen que él va a seguir, digamos que aparte, pero a final de cuentas es un premio para Félix Salgado Macedonio y el triunfo es totalmente de Félix Salgado Macedonio. No hay gente que sinceramente ni siquiera conocíamos, nos pusimos a investigar a Evelyn Salgado y no la conocíamos porque no es una persona que tenga una gran trayectoria política, es una persona que trabajó en el DIF de Acapulco cuando su papá fue presidente municipal y que tuvo por ahí algunos otros cargos pues muy menores, ¿no? Recuerdo que estuvo en la Secretaría de la Mujer, digamos que no fue muy relevante los cargos que tuvo. Entonces el triunfo sin duda de Evelyn pues es de Félix Salgado. Es que además esto de ser considerado un luchador social en Guerrero es casi que indispensable, ¿no? Para ser un candidato de izquierda en el estado. O sea, veo difícil a Morena poniendo en Guerrero a alguien como Clara Luz Flores y sí veo muy claro poniendo a alguien como Nestora Salgado, que es considerada también una luchadora social. Pues sí, aquí el tema fue que la candidatura ya estaba comprometida y a final de cuentas pues no se la podían quitar de ninguna forma. Incluso se habla de un viaje de Mario Delgado a Acapulco, que es donde viven, que es la zona, todos sabemos en Guerrero, pues la zona más acomodada del estado, ¿no? Lo que es el puerto de Acapulco, Ixtapa. Entonces él vive en Acapulco y Mario Delgado se dice que viajó, él confirmó que sí viajó a decirle, lo trató de matizar mucho Mario Delgado, que le comentó los efectos que podría tener pues las acusaciones que se estaban haciendo en su contra y que si de casualidad veía alguna otra opción que no fuera él. Y pues no, Félix Salgado no es un hombre que se desdiga o que simplemente se baje de un barco al que ya se había subido en 2 ocasiones anteriormente y ahora con toda la fuerza y con toda la seguridad de que iba a ganar, pues no se iba a bajar y no se bajó hasta que lo bajaron. Y cuando lo bajan, él sube a su hija. Entonces fue una jugada política, pues para algunos lamentable, para otros interesante en el sentido de que vemos cómo se aplican métodos como los que se aplicó en Iztapalapa, por ejemplo, con Juanito, ¿no? Acá incluso decían la Juanita, ¿no? A la hija, pero ella dice que no va a ser Juanita. ¿Por qué? Pues porque no va a renunciar, según lo ha dicho hasta ahora, ¿verdad? Mañana puede cambiar, pero ella dice que no va a renunciar para darle el cargo a nadie, que ella va a ser la gobernadora del estado de Guerrero y su hermana va a ser la presidenta del DIF. Así es que bueno, más yo creo que no pudo haber ganado Félix Salgado Macedonio y sus 2 hijas en el poder. ¿Qué más se puede pedir? Y aquí en la Ciudad de México vimos pues artículos de opinión, mesas de análisis, protestas por estas acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio. ¿Te parece que en Guerrero estas acusaciones tuvieron la misma resonancia que tuvieron aquí en la Ciudad de México? No, fueron 2 escenarios diferentes. Digamos que a nivel nacional la opinión era muy pues negativa. Incluso acuñaron la frase, ¿no? De un violador no será gobernador.
dando por ciertas, yo no estoy diciendo que no sean ciertas, pero dando por ciertas estas acusaciones que sin duda son muy graves, que al final de cuentas se quedaron congeladas. Recordarás que el fiscal de Guerrero dijo que por orden del gobernador Héctor Astudillo se frenaron las investigaciones a nivel local y bueno, pues no habrá nada en ese sentido, no se espera nada ya. Pero bueno, allá a nivel local no fue lo mismo. En Guerrero incluso recuerdo que el director del Sur, un periódico muy importante y un periodista muy respetado como es Juan Angulo, pues le dio un espaldarazo total a Félix Salgado Macedonio. Por ahí debe estar su columna si la buscan en el Sur, donde prácticamente dice, bueno, podrán decir misa, pero no va a venir un medio nacional o un opositor nacional a decirnos a los guerrerenses por quién votar. Entonces, así de simple, ¿no? O sea, ¿por qué quieren incidir en una elección donde votan los guerrerenses? Entonces, de esta forma, yo retomo la columna de Juan Angulo, no porque sea la única defensa, sino porque me parece la mejor defensa que se hizo, en el sentido de que el pueblo de Guerrero iba a decidir a su gobierno. O sea, si había acusaciones muy graves como estas, si los votantes decidían pues dejarlas atrás o ignorarlas o no sé qué haya pensado el votante guerrerense en general. O también hay que tener en cuenta que actualmente gobierna el PRI y muchas de las elecciones que hubo en este 6 de junio pues fueron votos de castigo. Entonces Morena lleva muchos años desde que se creó queriendo gobernar Guerrero y tenía todas las posibilidades en esta elección. Incluso creo que si hubiera sido Pablo Amílcar pudo haber ganado, incluso si hubiera sido Beatriz Mojica Morgan pudo haber ganado. ¿Por qué? Porque tenía todas las condiciones. Son esos momentos en el que se suman varios factores, votos de castigo, un partido nuevo, por así decirlo, para el Estado. Un Estado que recordarás, Mauricio, era profundamente una pelea de siempre entre el PRI y PRD, ¿no? Y de repente ves al PRI y al PRD unidos y entonces el votante sí seguro también se sacó de onda, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo? ¿No? Bueno, desde hace tiempo ya muchos abandonaron el PRD, incluso gente que lo fundó, en fin. El tema es que no repercutió tanto lo que se decía a nivel nacional y bueno, ya queda clarísimo que no repercutió nada, ¿no? Porque si hablábamos en aquel momento de que era un triunfo casi seguro, porque te digo, acuñaron la frase de que un violador no sería gobernador, porque así lo determinaban los opositores, pues entonces digamos que no permeó toda esa campaña, porque a final de cuentas terminó ganando Evelyn con una ventaja que hasta donde se quedó el PREP hay una diferencia de 5%, que es lo necesario para que una elección no sea cuestionada. Entonces ya, si no entras al margen del 5%, ya como político, estoy hablando de Mario Moreno, ya no tienes nada que alegar en el sentido de que si voy a impugnar. De hecho, Mario Moreno tenía planeado un festejo el 6 de junio muy chistoso porque tenía ya su templete, su manta, ganamos, etcétera. Los dos se declaran ganadores y cuando el INE da el conteo rápido, pues ya se le cae la cara a Mario Moreno, quitan el templete y ocupan ese mismo lugar para el festejo de Evelyn Salgado con Félix Salgado. Y ahora que ya ganó Evelyn Salgado, ¿a qué tipo de resistencias crees que se vaya a enfrentar su gobierno? ¿Crees que el PRI, el PRD, el PAN vayan a poner alguna resistencia? ¿Los movimientos magisteriales, los movimientos los normalistas? ¿Crees que vaya a haber alguna resistencia contra su gobierno? Bueno, Guerrero es un mundo de resistencias, sinceramente, ¿no? Están todos ahí confluyendo, protestando, manifestándose, pero yo creo que la mayor resistencia pues a lo mejor va a estar en el propio narcotráfico, ¿no? Que no quiero decir que se resistan a Evelyn, porque a final de cuentas yo creo que para que alguien gobierne Guerrero tiene que tener el apoyo de uno de tantos grupos que gobiernan, digamos que por debajo del agua, el Estado. Entonces la resistencia mayor pues van a ser los grupos opositores, por así decirlo, del narcotráfico que apoyaban al otro candidato y que se quedan ahí de todos modos. Ellos van a gobernar sus propios territorios porque Guerrero está partido en múltiples territorios. Uno va cruzando Guerrero y tiene que preguntarse quién gobierna aquí y no es propiamente el alcalde. Entonces la resistencia va a estar en cada municipio, en cada territorio partido por el narco o repartido por el narco, donde
Por ejemplo, me acuerdo mucho ahora de Astudillo, hasta para visitarlo tiene que pedir permiso, tiene que avisar, ¿no? Al menos, o al menos negociar, no sé si pedir permiso, negociar que no haya eventos delictivos, que no haya violencia. Entonces, en ese momento, pues es donde va a empezar a ver el guerrero indomable, ¿no? El guerrero que no es nada fácil. La verdad es que es una rifa del tigre que todos quieren, pero ya cuando llegan te das cuenta y dices, oye, este no es un potro, este es un tigre, y están por todos lados los conflictos. O sea, en Chilpancingo, en Tixtla, en Iguala, en Tierra Caliente, o sea, creo que lo más tranquilo es la costa, pero ahí está también los problemas de Acapulco, también con el narcotráfico. En fin, es un tema, digamos que de resistencias múltiples que no acaban y ni van a acabar con este gobierno, sino que van a pervivir hasta que haya un cambio de raíz, y ese cambio de raíz pues lo llevamos esperando desde hace muchísimos años y no se da. Entonces, pues sinceramente no hay esperanza en ese sentido. A Guerrero lo atraviesan varios factores: la pobreza, el narcotráfico, la minería controlada por el crimen, el fantasma de la guerrilla y una herida abierta por la desaparición forzada que atraviesa el estado desde el caso de Rosendo Radilla hasta el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora, el gobierno entrante de Evelyn Salgado ha prometido combatir la corrupción e impulsar la austeridad que caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación. El regreso de Félix Salgado Macedonio al Senado será otra gran prueba para esta familia guerrerense, pues aunque pidió licencia para promover su candidatura, senadores de la oposición han pedido que primero resuelva su situación jurídica ante las denuncias de violencia sexual que tiene en su contra. ¿Será Evelyn verdaderamente autónoma de los intereses de su padre? Aún estamos por verlo. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos la vertiginosa y polémica carrera de Evelyn Salgado en Guerrero de Marlene Castro en pie de página, el libro Los 43 de Iguala de Sergio González Rodríguez y la entrevista de Evelyn Salgado con Adela Micha. Este podcast fue producido por Audiocentro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.